las articulaciones, los testículos, ¿sí? Entonces, es al revés, es una relación inversa. Mientras más alta es la frecuencia, ¿sí? Menos penetran, pero más me dejan ver superficial. Mientras más baja es la frecuencia, más penetran, ¿sí? Tienen más penetración, pero tienen menos resolución. Yo veo estructuras grandes, ¿sí? Un riñón de un adulto no voy a poder verlo nunca con un sector, con un lineal, porque el lineal tiene frecuencias muy altas y solamente veo lo que está cerquita, ¿sí? No penetra tan profundo en el tejido. Por el contrario, si quiero hacer una ecografía de la tiroides con un convex, me voy a ir muy lejos y la tiroides la voy a ver chiquitita, cerquita, pero muy, muy chiquitita, ¿sí? Esa relación hay que conocerla porque es la relación más importante de la ecografía. A menor frecuencia, entonces, repetimos, menor frecuencia, mayor penetración de los tejidos. A mayor frecuencia, menor penetración de los tejidos. Veo más superficial. Y el sectorial es muy parecido a este, ¿sí? Pero chiquitito, ¿sí? Entonces me permite entrar, por ejemplo, en los espacios intercostales si tengo que hacer un ecocardio, o me permite entrar por la fontanela si tengo que hacer una ecografía transfontanelar. Lo que hago es disminuir la superficie por la que se van a emitir que se llama ventana acústica, por donde se van a emitir el ultrasonido, pero usa frecuencias muy, muy bajas, ¿sí? De 2,5 a 5. Entonces, tiene poca resolución cercana, pero tiene resolución profunda, atraviesa bien los tejidos. Puedo ver bien el corazón, puedo ver bien el cerebro, puedo ver bien el abdomen si necesito ver el abdomen con un sectorial, ¿sí? Entonces, ¿entendió esos tres? Convex, lineal, sectorial. Y en relación a la profundidad, fíjense lo que habíamos dicho recién. Si quiero ver más profundo, uso frecuencias más bajas. Si quiero ver más superficial, uso profunda más alta. Por ejemplo, el abdomen y el tórax voy a ver con frecuencias bajas, necesito ver bien profundo, y si necesito ver órganos superficiales y la piel, voy a utilizar frecuencias altas. Eso hay que saberlo casi de memoria. Entonces, los pulsos, lo que decíamos recién, son generados por esos cristales. Los cristales vibran, crean un pulso que se transmite por el organismo, este regresa y va a generar las diferentes imágenes. Cuando la estructura es líquida, ese sonido pasa y no rebota, ¿sí? Entonces, si no rebota, no obtengo señal. Entonces, por ejemplo, esa no recibir señal se llama anecoica, negra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto que es una vejiga, cuando el haz de ultrasonido llega a la pared de la vejiga, atraviesa directamente y no llega ninguna señal al transductor. Entonces, todo esto que no tiene nada, que se ve negro, ¿sí? Es porque hay líquido y no rebota en el líquido, pasa directamente, ¿sí? Por eso se ve negro. Todo el líquido, sea la vejiga, sea la vesícula, sea un quiste, eh, el líquido en el abdomen, cualquier estructura que tenga líquido, el líquido amniótico en el útero, se ve anecoico, se ve negro, y eso es porque permite que el sonido pase directamente y no rebota nada. Por el contrario, fíjense las flechas, si tengo una estructura sólida, algunos de esos ecos van a volver, ¿sí? Van a pasar y van a volver, van a pasar y van a rebotar, y otros van a seguir de largo. Eso, ¿sí? Significa que puede generar ecos. Entonces, la lesión va a ser ecogénica, que genera ecos. Entonces, por ejemplo, si tengo un lito, ¿sí? Una piedrita dentro de la vesícula, la piedrita se va a ver muy blanca, muy brillante, porque va a devolver todos los sonidos. Si devuelve todos, es ecogénica, y si no deja pasar ninguno, eso se llama sombra acústica posterior. Entonces, por ejemplo, esta es una ecografía del hígado, ¿sí? Está hecha con un transductor lineal, porque es bien lineal la parte superior, es una imagen rectangular. Estamos viendo el hígado, lo estamos viendo con Doppler, ya lo vamos a ver más adelante, y en el hígado se ve una lesión que es más blanca, brilla más que el resto del hígado. Eso quiere decir que tiene más ecos que el resto del hígado. Entonces, esta lesión es ecogénica respecto al hígado, ¿sí? Acá tenemos una hecha con un convex, ¿sí? Porque tiene esta formita, también vemos el hígado, y vemos una imagen, ¿sí? Que es ovoidea y que es anecogénica, que no tiene ecos. Entonces eso es líquidos. En el hígado, una estructura anecogénica es la vesícula. Y dentro de la vesícula vemos una estructura que devolvió todos los ecos, perdón,
que es ecogénica y que no dejó pasar nada para atrás. ¿Todos ven esto acá atrás? Esta sombra negra, ¿sí? Esta sombra, perdón. Esta sombra negra que está por detrás de esta imagen muy brillante es la sombra acústica posterior. Y eso es bien característico de las litiasis, ¿sí? De las piedritas. Las piedritas son de calcio, no dejan pasar nada de eco, entonces rebota todo el eco, es una estructura muy ecogénica y proyecta sombra acústica posterior. Entonces, vamos a usar algunas nomenclaturas que ya vimos una. Anecogénico era que no generaba ecos. Ecogénico era que genera ecos. Hiperecogénico es que genera muchos ecos, más que lo normal. Entonces, por acá, acá tenemos un riñón que está hecho con un transductor convexo, ¿sí? Porque tiene la forma convexa, donde podemos ver estructuras bien profundas y vemos el riñón. El riñón, ven que parece como que está pintado con una tiza a los bordes, ¿sí? Eso no es normal. Y cuando esto se ve más blanco de lo que se debería ver, se dice que se ve hiperecogénico, que genera muchos ecos. Esta lesión, que está acá, que habíamos visto que se había hecho con un transductor lineal y que correspondía al hígado, tiene una lesión en el parénquima que es nodular y que es hiperecogénica, ¿sí? Genera más ecos que el resto del parénquima. Si no genera nada de ecos, si se ve negra, negra, como lo que habíamos visto recién, se le llama anecogénico, que no genera ecos. Por característicamente, cuando pasan los rayos, los haces de ultrasonido siguen de largo, las ondas, perdón, y cuando llegan a la otra pared, llegan como con mucha fuerza y generan detrás lo que se llama refuerzo acústico posterior. Se ve muy blanco por detrás de una estructura que tiene agua. Por ejemplo, acá, miren, esta es una vesícula y fíjense que el sonido pasó por acá y por detrás de la vesícula se ve más blanco que el resto, ¿ven? Que se ve como una muy, muy blanco acá. Eso quiere decir que esto es líquido porque atrás se ve muy, muy blanco. ¿Sí? Esto se llama refuerzo acústico posterior y esto se llama sombra acústica posterior. Son dos cosas diferentes. El refuerzo lo da el líquido, la sombra lo da algo que es muy sólido. Por el contrario, si el resto del parénquima, si la lesión es más oscura que el resto del parénquima, se dice que la lesión es hipoecogénica. Hipo es de menor, de más chiquito. En este caso es hipoecogénica, menos ecogénica que el resto del órgano. Vamos a tener algunos artefactos que ya los hablamos recién y lo vamos a repasar. Si la estructura es líquida, como esto que vemos acá, está hecho con un transductor que es lineal, o sea que esto es bien superficial. Fíjense que son 2 centímetros a 2 centímetros de la piel. Se ve una estructura que es ovoidea y que es anecogénica, no tiene ecos. Y que por detrás proyecta importante refuerzo acústico posterior. Fíjense cómo esto es más blanco que esto. ¿Sí? Eso es porque esto es líquido, es bien típico del líquido. Acá lo mismo, solo que está hecha con un convex. Vemos una imagen que es anecogénica, una estructura que es anecogénica, que es la vejiga, que por detrás tiene refuerzo acústico posterior. ¿Sí? Esto es así porque adentro tiene líquido. Vamos otra vez al que habíamos visto recién. Este es el hígado, está hecho con una sonda convexa. Se ve una estructura que es anecogénica, que es la vesícula, y dentro se ve una imagen que es ecogénica y que atrás se ve negro. O sea, que tiene mucha sombra atrás. Eso es característico, habíamos dicho, de los litos. ¿Sí? Y esto es sombra acústica posterior. El hueso da sombra, el líquido da refuerzo. Los planos anatómicos, estos son planos que debemos saber cuando vemos la ecografía, pero que ustedes los aprenden cuando ven cualquier otro método, ¿sí? Los cortes que hace el tomógrafo o las construcciones que hacemos con el tomógrafo y las adquisiciones, por ejemplo, que hacemos con la resonancia. Si tenemos un corte transversal, dividimos al cuerpo en superior e inferior y podemos ver, por ejemplo, esta es la tiroides en un corte transversal y por definición, esto es parecido a la tomografía. Lo que está a la izquierda de la pantalla es la derecha del paciente, lo que está a la derecha de la pantalla es la izquierda del paciente. Esto es igual en cualquier parte del cuerpo. Lo que está más cerca es superficial, lo que está más lejos es profundo. ¿Sí? Entonces,
Esto es una ecografía realizada con un transductor que es lineal, que yo sé que es alta la frecuencia que usa, ¿sí? De hecho, acá tiene la frecuencia, va de 4 a 13 y está más cerca del 13, ¿sí? Es una frecuencia alta, unos 10 MHz más o menos, porque necesito ver estructuras profundas como la tiroides, y veo los dos lóbulos de la tiroides, que son ecogénicos respecto a los músculos que están alrededor. Yo sé que este es el lóbulo derecho porque está a la izquierda de la pantalla, esto es la derecha del paciente, este es el lóbulo izquierdo porque está a la derecha de la pantalla, y este es el istmo glandular, que es el que une, el puente que une a los dos lóbulos. ¿Sí? Si yo veo una lesión que está por acá, está más superficial; si veo una lesión que está más abajo, será más profunda la glándula. ¿Sí? Ahora, si coloco el transductor a lo largo, paralelo al eje del cuerpo, voy a obtener ejes longitudinales. ¿Sí? Acá voy a dividir al cuerpo en dos mitades, derechas e izquierdas. Acá, por definición, eso también es por convención, lo que está a la derecha es cefálico, lo que está a la izquierda es caudal, y seguimos con lo más cerquita al transductor es superficial, lo más lejos es profundo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, volvemos otra vez a lo mismo. Vemos una ecografía hecha con un transductor de tipo convex. Está en eje longitudinal, entonces esto vendría a ser el polo superior del riñón y esto el polo inferior del riñón, ¿sí? Esto no es derecha e izquierda, porque el transductor no está en transversal, sino que está en longitudinal. ¿Y por qué esto es de derecha y por qué esto es cefálico? Porque es así para todas las imágenes. Si no, no sabríamos, cuando vemos una imagen, no sabríamos qué es lado derecha, qué es lado izquierda, porque depende de cómo puso el transductor el operador. Entonces, por definición, siempre la derecha del paciente debe quedar a la izquierda de la pantalla, como si viéramos una tomografía, y la parte cefálica del paciente, la parte que va de la cabeza a los pies, siempre es de derecha a izquierda. Si hacemos un corte coronal, dividimos al cuerpo en anterior y posterior, hay pocas ecografías que son coronales, y una de esas es la del cerebro, ¿sí? Porque entramos por la fontanela del bebé. Entonces acá vamos a tener lo que está más hacia arriba, lo que está más cerquita del transductor es cefálico o rostral, y lo que está más lejos es caudal, y después lo que está a la derecha es a la derecha del paciente y la izquierda del paciente. Pero acá, por convención, en cerebro no se usa superficial o profundo, sino que se usa rostral y caudal. Entonces, quedaron los cortes transversales, dividen el cuerpo en superior e inferior, y se leen como derecha, izquierda, más superficial y más profundo. Los cortes longitudinales dividen en derecha e izquierda, y se leen como más cefálicos, más caudal, superficial y profundo. Los cortes coronales dividen al paciente en anterior y posterior, y se leen como más cefálico, lo que está más adelante, o más rastral, más caudal, derecha e izquierda. Por ejemplo, esta, que es una ecografía de cerebro, está hecha con un ecógrafo que es convexo, entonces asumo que las frecuencias son muy bajas, eso me permite ver bien profundo. Y se ven dos estructuras que son ecogénicas, ¿sí? Que son esas estructuras que se ven blancas y brillantes. En radiografía se llamaban opacas, en ecografía se llaman ecogénicas. En tomografía se llaman densa, en resonancia se llama hiperintensa. En medicina nuclear se llaman calientes. ¿Sí? Entonces, estas imágenes son ecogénicas, están dentro de los ventrículos, son los plexos coroides normales. Perfecto. Eso es con respecto a las bases físicas de la ecografía. ¿Quedó una duda respecto a las bases físicas? ¿Es muy difícil? ¿Ya lo habían visto? No, ¿Algo? no lo había visto. ¿No lo habían visto? Profesor, le hago una consulta. Sí, Con respecto a la parte de imagen, decir anecogénica, puedo también decir hipoecogénica. excelente la pregunta. Anecogénica es que no produce sombra. Anecogénica. An es sin ecos. Tengo que verlo completamente negro, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver alguna otra imagen. Acá, acá tenemos un riñón, ¿sí? Que tiene todas las estructuras que queremos ver, todas las definiciones. Dijimos entonces que estaba hecho con un caudal, con un convex, que esto es cefálico, esto es, perdón,
que esto es cefálico, que esto es caudal, y por las partes anatómicas que uno conoce del riñón, dice que esto blanco ecogénico o hiperecogénico es la corteza. ¿Sí? Esta corteza se ve hiperecogénica. Lo que está en el medio de la corteza, que se ve más oscuro, es hipoecogénico y es la médula. Se ve más negrito, ¿sí? Se ve más oscuro, pero sigue emitiendo rayos. En cambio, lo que está en el medio, que es esta línea que ven acá y que se ve en el medio, eso es anecogénico y pertenece al sistema ya excretor del riñón, ¿sí? A los cálices, al uréter, a la pelvis. Eso ya no tiene eco, porque es agua directamente. La médula, que tiene tejido, la médula que tiene tejido es hipoecogénica. Por ejemplo, esta lesión es hiperecogénica, eso no hay duda. Esta lesión es hipoecogénica, no es anecogénica, porque es un poquitito gris, pero es menos gris que el resto del parénquima. Entonces, en términos generales, uno dice hiperecogénico respecto al resto del parénquima, hipoecogénico respecto al resto del parénquima. Siempre tomo algo como referencia para decir que es más hipo o más hiper, ¿sí? Si no emite, como en el caso de acá, que no emite nada, es anecogénica. La diferencia entre an e hipo es que el hipo por lo menos algo de... Por ejemplo, esta es una estructura hiperecogénica en el hígado, como una imagen en espejo, esto es un artefacto, hiperecogénica respecto al resto del parénquima. Estas estructuras son anecogénicas, que están adentro del hígado, son normales y son las venas suprahepáticas. Vamos a ver si vemos algo más, alguna más. Estos son los plexos coroideos, son hiperecogénicos y están rodeados de líquido anecogénico, que es esta bandita de líquido que los rodea, que es el líquido cefalorraquídeo. Ahora, cuando veamos algunas otras estructuras, vamos a seguir repasando. Tipo de transductor, frecuencia que usan, y si lo que vemos es hiper, hipo o anecogénico. Entonces, las indicaciones que tiene la ecografía en medicina son de tipo médica, ¿sí? Quirúrgica, para guía de procedimientos y terapéutica para drenajes. ¿Sí? Eso se puede usar entonces en la ecografía. Yo hago solamente ecografía médica, solamente hago diagnóstico. Pero los cirujanos lo pueden usar dentro de una cirugía, ¿sí? Para guiar una punción, para guiar la colocación de un acceso. Eso nosotros no lo hacemos. O, por ejemplo, cuando tienen un absceso peritoneal y tienen que drenarlo, un absceso en una articulación, un absceso muscular o líquido en el abdomen y hay que drenarlo, se usa para guía para drenaje. ¿Sí? Es un método útil cuando permite cambiar conducta. Esto parece una verdad de perogrullo, pero es sumamente útil en pediatría, es muy útil en neonatología y a veces es el único método que usamos para hacer los diagnósticos. ¿Y cuáles son esos usos que le damos en pediatría y que no lo vemos en adultos? Ahora vamos a ver algunas indicaciones de la ecografía en pediatría. Acá tienen que conocer el concepto general, ¿sí? No hace falta que sepan específicamente la patología, pero por ejemplo, para ecografía de caderas tiene dos usos. Uno es en el recién nacido, que es para la displasia del desarrollo de caderas. Hay dos técnicas, no importa cuáles son las dos técnicas, pero las dos técnicas me permiten evaluar. Fíjense, acá tenemos un bebé, lo acostamos, le flexionamos la pierna y colocamos un transductor que es de tipo lineal, porque yo necesito ver cerquita, ¿sí? Entonces acá tenemos una ecografía, por ejemplo, donde vemos que está hecha con un transductor lineal, que seguramente tiene alta frecuencia, uy, donde se ve una estructura que es hiperecogénica lineal, ¿sí? Que tiene una depresión, que es el acetábulo y el ilíaco, ¿sí? Es el ilíaco y el acetábulo. Esto es hueso. Como es hueso, es hiperecogénico, con sombra acústica, ¿no? De acá para atrás no veo, de acá para atrás no veo nada. Y en el medio veo una estructura que es redondeada, ¿sí? Que tiene un montón de puntitos ecogénicos. Es, en términos generales, hipoecogénica, porque es oscura, pero es un gris oscuro, y tiene muchos puntitos blancos. Esta es la cabeza femoral, ¿sí? Lo que yo voy a ver con esta ecografía es que la cabeza femoral esté correctamente localizada. La displasia de cadera es la formación de la, de la, de la cabeza femoral por fuera, ¿sí? Se sale del acetábulo. Entonces tengo radiografías para evaluarla y ecografía. ¿Cuál es la principal
desventaja que ven en hacerle una radiografía a un chiquitito y no una ecografía? ¿Cuál sería la principal desventaja? Mucho hueso, ¿no? Sí, pero perfecto. Habíamos dicho que el hueso no nos dejaba ver en la ecografía, ¿no? Bueno, acá en la radiografía, nosotros no lo vemos acá, pero esto que está acá es la cabeza del fémur. La cabeza del fémur está, no sé, o sea, acá tengo la cabeza que está osificándose, que es el núcleo, ¿sí? Pero está rodeada, todo esto es una cabeza femoral. ¿Qué es esto, sí? No la veo porque es cartílago y el cartílago por radiografía no se ve. Pero yo puedo hacerle ecografía al chiquito porque la cabeza del fémur, que está, yo no la veo, pero está acá, es cartílago, ¿sí? Está en crecimiento y tiene su núcleo de osificación. Entonces, no es una desventaja, de hecho, fíjense cómo acá veo la cabeza femoral y su núcleo en el medio, que es este, ¿sí? Cómo empieza a osificarse y se ve más ecogénico con sombra. Acá vemos una cabeza que es completamente cartilaginosa. Acá vemos otra cabeza que es completamente cartilaginosa. Entonces el cartílago me permite poder ver la cadera sin problema. La principal desventaja de la ecografía, de la radiografía, perdón, es que usa radiación. Entonces se les pide a los bebés muy chiquititos que todavía no tengan núcleo, porque una vez que desarrollan el núcleo, eso ya es hueso y ya no lo puedo ver, ¿sí? Dijimos que no me servía, y eso es antes de los 3 meses. Entonces, por lo general, a ustedes no les debería llegar un bebé de menos de 3 meses para hacer una radiografía de cadera para displasia de cadera. ¿Sí? Que es esa que se hace con fémures paralelos y rodilla al cenit. Eso no debería llegarle a ustedes, porque le hacemos una ecografía antes y evitamos la radiación. Si la ecografía nos da mal, después el traumatólogo le pedirá las radiografías, ¿no? O si nos queda duda por la ecografía, se le pide una radiografía. Pero si no, esto se resuelve con ecografía y se hace solo ecografía siempre que sean menores de 3, 4 meses. Si son mayores, hay que hacerles una placa. Entonces, la principal indicación en pediatría es para el displasia del desarrollo de cadera, ¿sí? Otra de las indicaciones, y acá ya no es en el bebé, sino que es en el paciente más de la edad infantil, ¿sí? 4, 5, 6 años, incluso adolescentes, y es la sinovitis transitoria de caderas. Acá lo que vamos a hacer es mirarla por adelante. Fíjense que acá la miramos por el costado, ¿sí? Hacemos cortes coronales. Esta es otra de los cortes coronales que hay de las ecografías. Cuando hacemos ecografías de cadera en un chico más grande, no lo vemos por el costado, lo vemos por adelante, por vía anterior. Y lo que vamos a ver es si hay líquido en la cadera, si hay fluido. Entonces, fíjense, si necesito ver una articulación, voy a usar un transductor lineal, ¿sí? Que me permite ver estructuras superficiales porque tiene frecuencias altas. Entonces uso transductores lineales. Lo que veo es una estructura que es lineal, ecogénica, ¿sí? Que es la cabeza del fémur. Estructura lineal, ecogénica, que es la cabeza del fémur y la diáfisis. Por encima, acá se ve la separación de la sinovial, la separación de la cápsula sinovial por líquido. ¿Cómo sé que es líquido esto que está acá adentro? Porque es anecogénico. Entonces, todo lo que es anecogénico por ecografía es líquido. Acá lo que tengo es un desplegamiento de las dos hojas de la sinovial por acumulación de fluido, de líquido. Es una sinovitis. Esta sinovitis transitoria de cadera es una patología benigna, autorresolutiva, o sea, se va solita, solo tiene que hacer reposo, pero es una causa de cojera en chiquitos, ¿sí? Les duele pisar, les duele, le hacemos la ecografía y sale que tiene líquido en la cadera, se le da antiinflamatorio, reposo, que no se mueva y se va solito. Es una de las indicaciones más frecuentes de guardia de ecografía. También se pide radiografía. Acá ya no es una radiografía con fémures paralelos y rodillas al cenit, no es para displasia de cadera, sino es una cadera de frente. Por lo general le piden frente y perfil con Lowenstein, con una ecografía. Entonces va a ver al traumatólogo con una ecografía y una radiografía. La ecografía para evaluar la articulación, si hay líquido o no, la radiografía para evaluar las estructuras óseas. Perfecto. Entonces, para cadera, dos indicaciones. Luxación de cadera y sinovitis transitoria de cadera.
Otra ecografía que usamos muchísimo y muchísimo en la neo es la ecografía transfontanelar, ¿sí? Habíamos dicho que había fontanelas en los recién nacidos, que eran las separaciones, el hueso todavía aún no fusionado del cráneo, y esa ventana me permite acceder a las estructuras endocraneales. Habíamos dicho que el hueso no me permite atravesar las ondas de ultrasonido, rebota todo. Entonces, si yo me quiero hacer una ecografía, o les hago una ecografía a ustedes, a través del cráneo no puedo porque los ultrasonidos no atraviesan el hueso. Entonces, aprovecho que los bebés tienen mollerita, tienen la fontanela, que es cartilaginosa, no es que está abierto, sino que es todo cartílago, y atravieso por ahí las ondas de ultrasonido. Mientras más chiquitos son los pacientes, mejor porque tienen las fontanelas más amplias. A partir de los 6 meses, hasta el año y medio más o menos, eso se va cerrando hasta que se forma una fontanela puntiforme. Si la fontanela es puntiforme, no puedo entrar. Puedo intentar utilizar esos transductores que les mostré, que son bien chiquititos, y apoyarme con eso, pero no siempre los tengo disponibles y es la única forma de entrar, ¿sí? Por ese agujerito tan chiquitito. Hay un montón de indicaciones, hemorragias, se llaman anomalías hipoxicoisquémicas, son los accidentes cerebrovasculares que tienen cuando nacen, la hidrocefalia, que es la dilatación de los ventrículos, convulsiones, infecciones del sistema, hay un montón de indicaciones. Por lo general, muchas en los prematuros, estas ecografías las hacemos directamente en la neo porque transportamos el ecógrafo a la neo. Entonces, fíjense acá, a ver, ¿qué transductor se les ocurre que se usó? Fíjense por la forma, a ver quién se da cuenta. ¿Les parece que es convex o que es lineal? Convex. Uno en principio diría convex porque la imagen se ve dispersa, ¿no? Pero cuando uno ve arriba, fíjese que el puntito es muy chiquitito. Vamos a ver uno convex. Acá. ¿Ven cómo convex tiene una superficie que es curva arriba? ¿Está? Entonces, la que no Sí. sea es esta, que tiene una superficie muy, muy chiquitita de apoyo y de ahí se dispersa. Son tres superficies, una plana, una en forma de curva y la otra en una puntita que se dispersa. Si uno mira esta ecografía acá, perdón que me fui muy atrás. Acá están hechas con unas que se parten muy de un puntito y se dispersan, ¿sí? Estas están hechas con sectoriales. O sea que la fontanela era muy chiquita y uno se mete por ahí y puede explorar todo el cerebro. Estos son todos cortes coronales, o sea que están hechos así. Por lo tanto, yo ni sé cuál es esta ecografía porque no la conozco, pero sé que esta es la derecha del paciente, esta es la izquierda del paciente, esto es lo más cefálico y esto es lo más rostral, ¿sí? Acá están las órbitas con los dos ojitos. Me voy para atrás. Y por convención nosotros hacemos 5 cortes coronales, ¿sí? Que son 5 cortes específicos para ver esta estructura. Y después hacemos un corte que es sagital. O sea, lo que hacemos es cortes coronales así y después ponemos el transductor así y partimos al cuerpo en dos mitades. La resolución puede ser muy, muy buena y con mucho detalle anatómico, ¿sí? Puedo ver el cuerpo calloso, el vértice cerebeloso, el tronco del cerebro, del encéfalo, ¿sí? La definición que tiene es altísima dependiendo de cuánta fontanela tengo para entrar, de cuánta ventana acústica se llama eso, y de qué tan bueno sea el equipo, ¿sí? Y qué tan entrenado esté la persona que lo está haciendo. Esto no lo hace cualquier ecografista, sino que lo hacen ecografistas que son específicos para la pediatría. Por ejemplo, nosotros hacemos solamente en el hospital las ecografías pediátricas. Los adultos no hacen este tipo de ecografía porque no saben hacer. Por ejemplo, acá vemos estructuras que son muy hiperecogénicas, ¿sí? Estos son los huesos del cráneo. Este es el frontal, este es el temporal y este es el occipital. Podemos ver hemorragias neonatales, que se llaman hemorragias de la matriz germinal. Hay diferentes hemorragias, ¿sí? Esto no hace falta que sepan cuáles son los grados de hemorragia, pero pueden sangrar dentro del ventrículo y ser de grado 1, que es muy leve, grado 2, que se vuelca dentro de todo el ventrículo, grado 3 es que tiene dilatación. Acá vamos a ver algo más
que es que se ven los ventrículos que se ven muy dilatados, anecogénicos, porque no tienen líquido, porque tienen líquido, perdón. Entonces fíjense cómo se ven los ventrículos. Acá que se veían chiquititos, acá ya se ven mucho más dilatados, ¿sí? Porque se empieza a obstruir por ese sangrado. Y después podemos tener lesiones en el parénquima. Fíjense cómo era. El parénquima debía ser todo ecogénico, una ecogenicidad normal, y de repente aparece esto acá, ¿sí? Que son como un enrejado anecogénico en microquistes, se llama leucomalacia periventricular. Esta, si uno no sabe lo que es, se puede definir como múltiples lesiones anecogénicas, trabeculadas, bilaterales, ¿sí? Porque esto es derecho, esto es izquierdo, periventricular, que es bien típico de la leucomalacia periventricular. Entonces, repasamos, hacemos para ecografía cerebral, hacemos para ecografía de cadera, sinovitis o ecografía de sección de displasia de cadera, y para la guardia, por ejemplo, la apendicitis. Acá la apendicitis es la misma que ven en ecografía del adulto, ¿sí? Es la obstrucción de la luz apendicular, el apéndice se distiende, aumenta de tamaño, aumenta de presión, y si se sigue distendiendo, se rompe y se perfora, ¿sí? Es la urgencia quirúrgica más frecuente de la infancia y tiene mayor incidencia entre 5 y 15, pero puede aparecer en chicos más grandes, de hecho aparece en chicos más grandes. Lo típico es el dolor periumbilical, que migra al cuadrante, hacia el cuadrante inferior derecho en el punto de McBurray. Ese es porque en realidad hay una cronología que es, empiezan con dolor en epigastrio, así como una especie de gastritis, y ese dolor va migrando, se va moviendo y se va moviendo y se va moviendo a la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Si usted traza una línea entre el ombligo y la cresta ilíaca externa, el punto medio es el punto de McBurney y es el que duele en la apendicitis, ¿sí? Acá es más difícil preguntarle dónde le duele, porque son pacientes pediátricos, no siempre podemos, eh, nos pueden decir, me duele acá, simplemente gritan y lloran y uno tiene que hacer el diagnóstico difícil clínico y después explorarlo con la ecografía, que también es diferente, es difícil. ¿Y cuáles son los signos que me hacen sospechar a una apendicitis? El primero es el tamaño, ¿sí? El apéndice mide más o menos hasta 6 milímetros. Un tamaño mayor a 6 milímetros, ¿sí? Es un signo de apendicitis. Entonces, hallazgo que más precisa apendicitis es el diámetro mayor a 6 milímetros por debajo de la compresión. Es una imagen tubular que yo intento comprimir con el transductor y no la puedo comprimir. Entonces, fíjense, están hechas, como lo que tengo que ver son estructuras que están muy cerquita de la piel, porque el apéndice está casi pegado a la pared abdominal, está el ciego y la pared abdominal. Lo que voy a usar son transductores lineales de alta frecuencia. Y lo que voy a ver son estructuras tubulares, ¿sí? Como esta que está acá, como esta que está acá, esta está partida en transversal y esta que está acá, que está también en longitudinal. Fíjense las diferencias. Esta es una estructura tubular, seguramente no se comprime y está rodeada de una grasa ecogénica. Si hago el corte en transversal, voy a ver la estructura tubular y la grasa ecogénica alrededor. Tiene líquido libre, ¿no? Anecogénico. Esta estructura tubular tiene contenido anecogénico, o sea, es un apéndice que está distendido con líquido, seguramente no se comprime y dentro tiene una imagen ecogénica, ¿sí? Que mide tanto por tanto y que proyecta sombra acústica. Esto es una piedrita y es muy común, lo deben haber visto en las placas de adulto, que se llama apendicolito, ¿sí? Es un lito dentro del apéndice y es bien típico de ver en las apendicitis porque se llena de líquido y uno puede ver el apendicolito eh, bien delimitado. Acá lo mismo, podemos tener algo de líquido libre, sé que es líquido porque es anecogénico, y el correlato con la tomografía. En pediatría hacemos los diagnósticos de apendicitis por ecografía, ¿sí? No hace falta pedirles, es muy raro que se pida una tomografía para una apendicitis. En adultos es más frecuente que se pidan tomografías para diagnóstico de apendicitis. Entonces, fíjense que el hallazgo ecográfico es una estructura tubular en fondo de saco, que depende del ciego, eso lo podemos ver o no, pero está en el mismo lugar que tendría que estar el ciego. Aperistáltica quiere decir que no se contrae mientras la estoy explorando. No se comprime, si yo intento comprimirla no la puedo comprimir. Mide más de 6 milímetros
y es el apéndice inflamado, ¿sí? Nosotros por lo general ponemos, se observa estructura tubular no compresible que mide 10 milímetros de diámetros, rodeada por grasa ecogénica, sugestiva, esta mide 10, por ejemplo, 11, que es sugestiva de un proceso inflamatorio apendicular. Nunca le ponemos la palabra apendicitis, no deberíamos poner la palabra, porque es un diagnóstico clínico. Si después al cirujano no le cierra, porque hay que hacer laboratorio y hay que hacerle examen físico, si no le cierra, no necesita operarlo y uno le puso apendicitis y hay un problema. Y por el contrario, si a uno no lo ve, no le pone no veo apendicitis, sino que pone que no logra evaluar el apéndice, porque si para el cirujano es una apendicitis, se opera igual a pesar de que uno vea la ecografía normal, ¿sí? Eh, pero es importante que no usamos la palabra apendicitis. Entonces, vamos de atrás para adelante. Vimos cadera por vía anterior para la sinovitis, por vía coronal para la displasia de caderas. Vimos la ecografía transfontanelar, para los prematuros es lo más frecuente y es para la hemorragia intraventricular, ¿sí? Es lo más frecuente. Dentro de los que son patologías de guardia, la apendicitis, que ya vimos cómo eran que se veían los hallazgos más frecuentes, y la otra patología es la invaginación. ¿Todos escucharon alguna vez qué es la invaginación intestinal? Aprovecho Yo para nunca preguntar. escuché. ¿No? Si hacen, si hacen guardia de rayos, los van a escuchar y es un diagnóstico que van a ver como pedido porque también se pide placa y se pide una ecografía. Y es una patología muy frecuente entre los 6 meses y 2 años, antes de los 2 años de vida, ¿sí? Es un abdomen agudo. Y la triada clásica de esto, triada se le llama que son 3 signos clásicos de la invaginación, y es el cólico agudo, que es un dolor abdominal tremendo. Es un bebé que llora, pero parece que lo están matando, y de repente para el dolor y se duerme, porque llora mucho y duele tanto y molesta tanto y están tan agitados que cuando pasa el dolor se pasa completamente como un cólico. ¿Vieron los cólicos que dan esos dolores que retorcijones y que después pasa completamente? Y al rato de vuelta y van y vienen y van y vienen, entonces lo van a ver. Por ahí lo están revisando y está tranquilito y por ahí empieza a gritar desconsoladamente y es porque está teniendo, ahora vamos a ver qué es una invaginación. Entonces, ese cólico es bien, bien típico. El otro se llama deposición en mermelada de groselha o mermelada de frambuesas, que es caca con como si fuesen granulados de sangre, ¿sí? Porque sangra el intestino. Y la otra es que uno pueda palparle esa masa que es la invaginación. Uy, ahí está. Podemos hacer el diagnóstico por radiografía, es muy difícil, ¿sí? Pero el diagnóstico típico es, por ejemplo, acá se ve una masa. La fisiopatología es que una parte del intestino se mete dentro, como telescópicamente, dentro de otra parte del intestino, así como si fuese un dedo de guante, cuando uno se saca el guante que queda metido intestino dentro de intestino, ¿sí? Eso es muy frecuente que pase en adultos, en chiquitos, se llama idiopático, no se sabe por qué, y da una imagen que es bien característica, que es esta, por ecografía, que es una imagen en diana o escarapela, ¿sí? Y si uno la extiende a esa imagen, la hace en longitudinal, la puede ver en forma de pseudo riñón. Vieron que se parece al riñón que les mostré más adelante. Esto no es un riñón, sino que es el intestino metido dentro del intestino. La parte que más se mete siempre es la parte derecha, el ilion en el colon. Genera esta cabeza que es bien, bien típica, que es la cabeza de invaginación. No siempre podemos verlo y por ecografía son 2 signos. El signo de la escarapela y el signo del pseudo riñón. Fíjense, acá otra vez, acá tenemos la escarapela, esto sería el asa que está por afuera y este es el asa que se metió por dentro. Cuando lo miro por afuera me queda invaginado. Esto imagínense que se sale afuera y cuando se mete adentro duele muchísimo y cuando se sale se relaja. Y cuando se mete por los mismos movimientos que tiene el intestino con la materia fecal adentro. ¿Por qué se mete adentro? Perdón. ¿Por qué se mete adentro? Se puede meter porque hay muchos ganglios, por ejemplo, que hacen como si fuesen de ancla y hacen que se meta adentro. Entonces, una adenitis mesentérica, que es un cuadro muy frecuente en pediatría, hace que se llenen de ganglios y esos ganglios hacen como de puente para que el intestino se meta dentro del intestino. O simplemente porque sí, y se llama idiopático eso.
Si esto ocurre en chicos más grandes o incluso en adultos, una persona mayor que está invaginado, que tiene un intestino dentro, metido dentro del intestino, ya ahí sí hay que sospechar cosas más feas, ¿sí? Es cáncer de colon o linfomas en los chiquititos, linfoma intestinal. O sea, ya ahí el intestino está enfermo y hace que se meta un intestino dentro del intestino. Si no, los lactantes es bien típico que vengan con este dolor que es tipo cólico, con la diarrea con un poquito de sangre, le van a hacer la placa, en la placa se ve muy bien de que tiene la masa o por ecografía. Y el tratamiento de esto, aunque parezca raro, es un colon por enema. ¿Vieron como habíamos visto que le pasábamos a través de un enema, le pasábamos contraste por el colon y íbamos viendo cómo se tenía retrógradamente el colon? Bueno, como la parte que más se invagina es el ilion en el colon y se mete el ilion y se mete hacia arriba, lo que hacemos es hacerle un colon por enema, le pasamos contraste a través del colon, hacemos sigma, hacemos descendente, colon transverso, colon ascendente y cuando llega al ciego, el mismo contraste que le estamos pasando de atrás para adelante empuja la invaginación y el chico se desinvagina. ¿Sí? Esto se hace en quirófano. Acá también hay técnicos, no lo hace el técnico, pero el técnico asiste y tiene que dar radioscopía o placas seriadas para ver efectivamente que desaparece esta masa, ¿sí? Y van a ver que le están haciendo, el chico se lo duerme, se hace en quirófano, de ser posible, hay veces que se hace en sala de rayos, pero es muy raro. En Estados Unidos, por ejemplo, se hace en sala de rayos, acá en Argentina no, se hace directamente en quirófano con un técnico de quirófano, con un arconceo o con lo que tengan a mano, y se lo desinvagina con un colon por enema, ¿sí? Se espera un rato y se vuelve a mirar para ver si se vuelve a invaginar, porque puede ser que se vuelva a invaginar. Por lo general no vuelven a invaginarse y con eso se soluciona, no hay que operarlo, no hay que hacerle la laparoscopía ni nada, se soluciona con un colon por enema. La opción de tratamiento es la reducción no quirúrgica con enema hidrostático, ¿sí? Entonces, apendicitis, invaginación, estenosis hipertrófica del píloro. ¿Esta la escucharon? Tampoco. La estenosis hipertrófica del píloro, esta es muy raro que se pida una placa por esto, por lo general se pide directamente la ecografía y es un chico de más o menos entre 20 y 30 días de vida, o sea, tiene alrededor de un mes, un poquito menos de un mes, donde todo lo que coma lo vomita, pero lo vomita en chorro, ¿sí? Tipo poltergeist, es como todo lo que come, todo el alimento no pasa al estómago y cuando el estómago se llena, lo termina vomitando en chorro bien, bien fuerte. Eso se debe porque el píloro, que es la transición entre el estómago y el duodeno, el músculo está hipertrofiado, ¿sí? Eso hace que la luz del píloro se disminuya de tamaño. La causa de los vómitos, perdón, la causa de la hipertrofia es idiopática, no hay una causa que provoque la hipertrofia del píloro. Y los vómitos son no biliosos. Eso es no bilioso porque, no sé si lo leyeron en algún momento, pero la bilis desemboca a través del conducto hepático del colédoco en la segunda porción duodenal. Como esto, la hipertrofia del píloro no deja ni siquiera que pase al duodeno, todo lo que se vomita es el alimento sin bilis. Es un vómito no bilioso. Si el vómito es bilioso, quiere decir que pasó el píloro y ya está vomitando por otra causa. Pero si el vómito es no bilioso, es altamente probable en un chiquitito de un mes, un poquito menos, de que sea una estenosis hipertrófica del píloro. Estenosis porque la luz está disminuida, hipertrófica porque el músculo está aumentado de tamaño. Nosotros podemos ver el píloro muy fácilmente por ecografía, para eso usamos transductores lineales, ¿sí? De alta frecuencia. Entonces podemos ver, por ejemplo, el hígado y el estómago atrás, ¿sí? Acá se ve la vesícula anecogénica y el píloro normal con el pasaje del alimento, ¿sí? Sin ningún problema. Cuando están hipertróficos, como el caso de acá, podemos ver la pared aumentada de tamaño, el diámetro longitudinal aumentado de tamaño. Nosotros tenemos acá miren, este se ve muy lindo. Este es un píloro súper aumentado de tamaño. Este es otro píloro súper aumentado de tamaño. La pared mide más de 3 milímetros y la forma de acordarnos los diámetros es pi, ¿sí? De píloro. De pi usamos el número pi y el pi es 3,14, 3,1415.
Entonces, más de 3 milímetros de pared, más de 14 de diámetro o más de 14 de longitudinal, de largo, ¿sí? Cualquiera de esos diámetros es un diagnóstico de, sí, de hipertrofia, de estenosis hipertrófica del píloro. Fíjense acá cómo tenemos el píloro y tenemos una estructura que es anecogénica, que es el estómago lleno de líquido que no permite, ¿sí? Como esto es hipertrofia, hace que el agujerito por donde desemboca, por donde se vacía, es muy chiquitito, ¿sí? Y termina vomitando todo. Fíjense acá cómo se ve el píloro súper grande, súper largo, 18 milímetros de largo, casi 4 milímetros de pared. Entonces, capa muscular, acá dice hipoecoica, porque es menos ecogénica que el resto de las estructuras. Espesor del músculo más de 3, longitud más de 18 y ausencia de pasaje de alimentos, ¿sí? Pero con que se acuerden que es 3,14 los diámetros del píloro y que el vómito es no bilioso y que se dan lactantes y que el diagnóstico es ecográfico. Le hacemos la ecografía y hacemos diagnóstico de hipertrofia del píloro sin ningún problema, ¿sí? Bueno, entonces, hipertrofia del píloro, invaginación, apendicitis, ecografía del cerebro y ecografía de cadera. Esas son las 5 más importantes. Obviamente hay un montón de indicaciones más, pero esas son como las más diferentes en cuanto a que solamente se hacen en pediatría porque se ven en pediatría, ¿sí? A excepción de la apendicitis, es muy frecuente hacer ese tipo de diagnóstico. Vamos a tomarnos 5 minutitos, así descansamos, son y 18. Y cuarto, volvemos y vemos un poquitito de Doppler y terminamos la clase. ¿Les parece? No se desconecten y cuarto nos volvemos a conectar. Chequeen la clase a ver si hay algo que no les quedó claro y seguimos adelante. Dale.